Muy buenos días, hermanos. Dios los bendice. Nosotros somos sembradores de Dios y mi esposo y yo les mandamos un muy fuerte abrazo. Hermanos, continuamos con el tema la idolatría al pastor y otros líderes. Esta es la parte número 4. Si no has visto las partes anteriores, te invito a que veas y aprendas acerca de los demás versículos en donde hablamos de distintos aspectos acerca de las consecuencias que traen precisamente esta idolatría hacia el pastor y otros líderes. Hemos visto muchísimos versículos y vamos a seguir viendo otros versículos. Vamos a estar meditando, a escudriñar las escrituras para ver las advertencias que el Señor nos hace acerca de no seguir a doctrinas falsas, porque hablábamos también en la parte anterior, en la parte número 3, hemos estado hablando también desde la parte 3 y ahora esta parte 4 acerca de que a causa de esa idolatría hacia el pastor y otros líderes se permite estar en falsas doctrinas, se permite estar en lugares en donde no se predica la sana doctrina. Amados hermanos, vamos a ver qué nos continúa diciendo el Señor en 2 de Corintios capítulo 11, versículos del 13 al 14. Dice la palabra del Señor: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Amados hermanos, aquí la palabra es muy clara al respecto. Nos advierte de estos falsos apóstoles. También en la parte anterior vimos que también nos dice acerca de falsos maestros, de que va a haber falsos Cristo. Hay advertencias acerca de esas personas que van a venir a querer involucrarse, a querer introducirse en las iglesias, pero van a ser personas fraudulentas, van a ser personas engañadoras. Y la Biblia nos advierte al respecto. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Puedes estar, y lo decíamos en la parte número 3, en una iglesia en donde no se predica la sana doctrina, en donde estás en una iglesia en donde se comparte un evangelio, un falso evangelio, y por la idolatría que tú tienes hacia los líderes, hacia tu pastor, hacia el profeta, hacia el apóstol, hacia el predicador, continúas en un lugar que no es agradable a Dios, que no se predica la sana doctrina. Amados hermanos, aquí dice que se van a disfrazar como apóstoles de Cristo. Puede ser que la persona que tú estés siguiendo en redes sociales o en tu iglesia precisamente sea una persona que se ha disfrazado, da la apariencia de que es una persona que está en Cristo, que es una persona que está en Dios, y sin embargo ser una persona fraudulenta, una persona engañadora. Y la Biblia nos advierte a no caer en esos juegos, a no caer en esas trampas, en esas personas, en las redes de esas personas engañadoras. Y dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. La Biblia nos advierte. Y amados hermanos, ¿cuántos hermanos en Cristo están precisamente extraviados de la verdad de Dios, precisamente por estar en iglesias en donde no se predica una sana doctrina, pero están cegados? Ya lo veíamos en partes anteriores, una por no leer la Biblia. Hay un tema que hicimos acerca de la importancia de leer la Biblia completa, y te invito a que veas también ese tema. Ya lo veíamos que puede ser por ignorancia, por desconocer las escrituras, y por eso eres engañado, porque no sabes si lo que te predican está siendo la verdad, y tú crees que porque es un líder y no desconfías. Pero ya lo veíamos que hasta las personas de Berea decían, vamos a ver si lo que Pablo y Silas nos están diciendo es cierto. Así que hay un llamado en la palabra de Dios a no creernos solamente lo que nos están diciendo, sino que escuchar y ponerlo a la luz de las escrituras, leer la Biblia y ver si lo que se te ha predicado en redes sociales, en tu iglesia, a donde acudes a escuchar la palabra, a algún congreso, a algún lugar,
es realmente lo que viene en la Biblia o si solamente te están dando mandamientos de hombres, si solamente te están manipulando por una cuestión económica o para sacar algún tipo de provecho de ti. Así que la Biblia nos advierte, amados hermanos, no hay excusa de que podamos después en algún momento decir, de que puedas tú decir, es que yo no sabía, es que yo no estaba enterado, es que yo pensé que por ser pastor me estaba diciendo la verdad, o por ser apóstol, o por ser profeta, o por ser predicador. No, amados hermanos, la Biblia nos dice que debemos de escudriñar las escrituras, que debemos de tener cuidado con esas falsas doctrinas, de tener cuidado con esas personas, con esos engañadores que van a venir como lobos rapaces. Ya lo vimos en la parte número 3. Así que, amados hermanos, ten cuidado en dónde estás, en qué lugar estás. Si estás en un lugar en donde se predican falsas doctrinas, pídele a Dios que te muestre, que te quite la venda de los ojos. Y, hermano, por una idolatría al pastor, por un amor desmedido hacia el pastor o hacia tu líder, no extravíes tu alma. Muchas personas prefieren hacer caso, ya lo veíamos, incluso hasta pecar, con tal de seguir agradando a sus líderes, aunque los líderes sean personas engañadores. Y siguen pecando, permiten y son cómplices de estos engaños, de estas falsedades que se predican, de estas cosas que se hacen precisamente por un amor desmedido. Pero, amado hermano, al único que debemos de amar por sobre todas las cosas es a Dios. Al único que debemos de obedecer es a Dios. La palabra verdadera se encuentra solamente en las Escrituras. Ya lo veíamos, personas que apoyan precisamente, que son diaconisas o que son diáconos o que tienen algún tipo de cargo y que están con esas personas fraudulentas. ¿Y qué sucede? Les apoyan, les colaboran en esas farsas, en esos circos, en esos engaños, amados hermanos. Y también veíamos de videos que circulan en las redes sociales acerca precisamente de estas personas fraudulentas y cómo hay muchos seguidores, hay muchas personas apoyándolos, haciendo cosas que no son agradables a Dios. Ya lo veíamos, echando insecticida, golpeando, escupiendo a los congregados para obtener, según esto, la sanidad y demás cuestiones. Ahora bien, vamos a hablar en este día de otro punto. Precisamente por el amor desmedido, por la idolatría hacia el pastor y a otros líderes, es que las personas siguen en falsas doctrinas, siguen en doctrinas, en herejías, en cosas que no son agradables a Dios. Y algo que está sucediendo también en la actualidad, amados hermanos, es de que precisamente por esta idolatría, por la ignorancia de las escrituras, pero también por la idolatría hacia el pastor y otros líderes, que personas están siguiendo y están congregándose en iglesias en donde ya esos pastores han adoptado las corrientes del mundo. Y hoy en día hay muchas iglesias en donde ya dirige la iglesia un pastor homosexual con su pareja o una pastora lesbiana con su pareja. O iglesias que incluso hay en donde son iglesias cristianas, pero que sus congregados son por completo homosexuales y de todo este movimiento LGTB, X, Y, Z y todas las palabras que les menciono, que se le agregan, amados hermanos. Ahora bien, por una idolatría hacia el pastor puedes estar, o al líder, puedes estar en este tipo de iglesias que no son agradables a Dios, que ya comenzaron ellos a adoptar las cosas del mundo, que ya comenzaron a dejarse llevar por esas influencias del mundo, o que simplemente sacaron lo más bajo, los pecados, sacaron su lado oscuro y que sencillamente ya no les importaron las apariencias y que sencillamente lo que hicieron fue decir, ¿sabes qué? Yo voy a seguir diciéndome cristiano, pero voy a hacer lo que quiera o lo que me venga en gana. Y eso es lo que hace muchas personas y están siguiendo a estas personas. Están dejando de lado lo que dice la Biblia, porque la Biblia nos dice claramente que Dios no está a favor, Dios no
se agrada de estas personas, así como lo dice de otros pecados, y lo hemos hablado, y Sembradores de Dios habla siempre la palabra de Dios. Y hemos hablado de pereza, hemos hablado de avaricia, hemos hablado de envidia, hemos hablado de falsas doctrinas, estamos hablando de los pastores, de la idolatría a los pastores, hemos hablado de las personas que no ayudan a su prójimo, y también es importante hablar precisamente de cómo las personas están siguiendo a líderes que están que son homosexuales, que están desagradando a Dios, que están al frente de una iglesia, que están con su pareja, y están siguiendo precisamente por esta idolatría. Muchas veces sí es por ignorancia, amados hermanos, pero también es por esa idolatría hacia el pastor, que lo que dice el pastor llega a ser de mayor peso que la palabra de Dios. Llega a ser la verdad absoluta y dejan lo que dice la palabra de Dios. Amado hermano, investígalo, chécalo en las redes sociales. Esa es la actualidad. Muchos cristianos están siguiendo, se están congregando en estas iglesias en donde ya abiertamente el pastor a cargo o la pastora a cargo, el líder que está al frente, es una persona abiertamente homosexual, abiertamente en este tipo de pecados, y ellos siguen a esta iglesia, comienzan a congregarse ahí o siguen congregándose y deciden no salir, deciden seguir con esa idolatría hacia el líder, y ahí continúan en esa iglesia, o sencillamente, como te digo, iglesias en donde ya no solamente el pastor es el que se ha, eh, se ha se ha puesto, amados hermanos, en ese punto de decir, ¿sabes qué? Soy abiertamente homosexual, soy abiertamente gay, soy abiertamente así. Ya de plano se han, amado hermano, esas personas quitado las caretas. ¿Y qué pasa? Los congregados siguen acudiendo a este tipo de iglesias en donde ya esas personas que estaban al frente se quitaron la careta y ya dijeron abiertamente que son homosexuales, que son lesbianas, que son gays, y resulta de que las personas siguen congregándose en esa iglesia, amado hermano. Pero sabes, precisamente porque son personas, amado hermano, que siguen la tendencia del mundo, que han puesto a ese líder por encima de Dios, que lo han puesto en el centro de su vida, y que han dicho, bueno, pues si aunque el pastor haga y deshaga, vamos a seguirlo. Y amado hermano, a quien debemos de seguir realmente es a Dios. Es a Dios, amado hermano, únicamente. Únicamente. Pero así es la realidad. Se ha caído tanto en esta situación que ya se ha dejado de lado lo que Dios dice en las escrituras. Se ha dejado de lado para decir, no importa si el pastor dice que es y que es y que es y que se declara y que se dice abiertamente que es homosexual, que es gay, que es lesbiana y que es trans y que es quién sabe qué tantas estas cosas que se mencionan hoy en día en las corrientes del mundo. Pues los congregados siguen a gusto, siguen cómodos en esa iglesia, siguen diciendo, pues no importa, hasta le aplauden al pastor por liberarse, por quitarse la careta, por salir del closet, como dicen, y le aplauden y siguen congregándose. O personas que se dicen cristianas y que de plano la iglesia es tal cual, completamente para este tipo de personas que tienen esa tendencia homosexual. Entonces, amado hermano, ¿en dónde queda la palabra de Dios? ¿En dónde queda lo que la palabra de Dios dice al respecto acerca de la homosexualidad? ¿En dónde queda? Estás anteponiendo lo que te dice tu líder a lo que dice Dios, porque, amado hermano, Dios no aprueba, así como Dios nos habla acerca de no ser avariciosos, de no ser... hay que dejar una cosa clara. Muchas personas dicen, no, los cristianos son homofóbicos, los cristianos odian a los homosexuales. No. Hay que aclarar una cosa. Pecado es pecado. Y así como en Sembradores de Dios hablamos de la pereza, de la avaricia, del engaño, así como hablamos de los falsos predicadores, así como hablamos de las falsas doctrinas, también es muy importante hablar de precisamente de que Dios no está a favor de la homosexualidad. Y muchos cristianos están hoy
acudiendo a ese tipo de iglesias, se siguen congregando en ese tipo de iglesias. Y ya el pastor ya se quitó la careta, ya presentó a su pareja, o la pastora ya presentó a su pareja, y los congregados están encantados, encantados están. ¿Por qué? Porque sencillamente prefieren tener al pastor o a la pastora o al líder como su centro de atención, lo quieren seguir teniendo como su ídolo y sencillamente no les importa Dios, pero si quieren tener un eslogan que dice soy cristiano, pero soy cristiano con tales preferencias sexuales. Amado hermano, ¿a quién vamos a hacer caso? ¿A esos líderes que ya están cayendo en ese tipo de doctrinas del mundo, de engaños del mundo, disfrazándose, como dice aquí, como Satanás, como ángel de luz? ¿O vamos a seguir lo que nos pide Dios? ¿Qué vamos a hacer? Ante lo que se presenta en tu iglesia, ¿a quién sigues? ¿Sigues al líder o sigues a Dios? ¿A quién estás siguiendo? Eso es lo que debes de meditar. Si tu pastor o si el líder en donde tú te congregas, de repente en tu iglesia dice, oye, ¿sabes qué? Soy abiertamente tal cosa. Y tú vas a seguir, amado hermano, en esa iglesia. ¿Vas a continuar? Vas a decir, pues es que yo amo a mi líder, yo lo he servido durante no sé cuántos años. Hay muchas personas que dicen, no dicen, he servido a Cristo. ¿Sabes qué dicen? He servido al pastor. Entonces, amado hermano, ahí hay una idolatría, una completa idolatría. Entonces, ¿a quién estamos escuchando y a quién estamos sirviendo? ¿A Dios o a los hombres, amado hermano? Ya decíamos aquí en el versículo que esas personas se disfrazan como Satanás, como ángel de luz. Vamos a ver qué nos dice también la palabra en 1 de Timoteo, capítulo 4, del versículo 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, amados hermanos. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Amados hermanos, aquí claramente nos dice que en los postreros días algunos apostatarán de la fe. ¿Escuchando a qué, amados hermanos? A espíritus engañadores. ¿Cómo sabes que tú no estás escuchando a un espíritu engañador? Y mira, a doctrinas de demonios. ¿Cómo sabes que tú no estás en una doctrina de demonios? Por eso hay que analizar en dónde te congregas o qué predicaciones escuchas, amado hermano. ¿A qué predicador estás escuchando? ¿De qué te estás alimentando? Si realmente es con la palabra verdadera de Dios o si realmente estás en una doctrina falsa. Porque aquí dice que muchos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Todas estas personas que continúan, amado hermano, siguiendo a esos pastores que, así como lo dijimos, que puede ser por avaricia, que te pueden estar diciendo el evangelio de la prosperidad, que te pueden estar diciendo que para ser sanado te compres el brazalete y que te den un golpe y que te escupen y ya eres sanado, y cuantas doctrinas falsas y engañosas. Así también lo estamos mencionando, que también puede ser que esté siguiendo a un líder que ya se declaró abiertamente homosexual, abiertamente a favor de este tipo de movimiento, que hasta haya presentado a su pareja allá al frente, y te estás dejando engañar por escuchando esos espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, amado hermano. Así que ten cuidado. Porque dice, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Amado hermano, lo vemos hoy en día. Ahora la familia ha estado, la familia como Dios la instituyó, ha estado viéndose atacada precisamente por este tipo de movimientos en donde ahora las personas pues pueden ser lo que quieren ser. Las personas pueden ser lo que quieren ser. Antes, en aquel tiempo, yo soy licenciada en enfermería, amados hermanos. En el tiempo en el que yo estudié la carrera,
A las personas que eran homosexuales las veíamos cuando llevamos la materia de psicología, cuando llevamos la materia de desarrollo, cuando llevamos la materia de psicología, cuando llevamos la materia de psiquiatría, se mencionaba en aquel tiempo una persona que tenía un trastorno mental. ¿Por qué? Porque se creía algo que no es. Pero amado hermano, ahora resulta de que las personas que que se dicen que son ahora eso, pues ahora resulta de que son las personas que tienen derechos, que andan exigiendo derechos, que andan queriendo imponer esas doctrinas en las escuelas, andan queriendo, ahora sí que todos seamos como ellos. Ellos no están buscando derechos de nada, ellos lo que están buscando es precisamente adoctrinar a las personas y que todos hagan lo que ellos están haciendo, amados hermanos. Es lo que se busca hoy en día con este tipo de movimientos, amado hermano. Y lo que antes, en aquel tiempo, era considerado como un trastorno mental por el hecho de creerse algo que no es, ahora resulta de que es reconocido de que cualquiera puede percibirse como mejor se le viene en gana. Y a raíz de esta situación ha salido demasiadas personas que ahora resulta de que se creen que son perros, que se creen que son gatos, que se perciben como árboles, que se perciben como que son delfines, que se perciben como personas que son animales acuáticos. Y ahora resulta que cualquier persona se puede percibir de la manera en que quiera. Cualquier persona puede decir ahora, ¿sabes qué? Una persona decir, ¿sabes qué? No tengo estudios, pero resulta de que yo me considero como un ingeniero. Yo me percibo como un ingeniero. O decir, ¿sabes qué? Yo no estudié y me percibo como doctor. Ahora resulta de que permíteme trabajar como doctor porque yo me percibo como doctor. O sea, ahora cualquier persona puede venir a decir que se percibe como lo que sea, en profesión, en cuestión de que si se crea un animal, que si se cree. Ayer precisamente estaba viendo un video de una persona que se creía que era un animal acuático, que se percibía como un animal acuático, que se había puesto unas aletas y decía me puse estas aletas y que se consideraba un animal acuático, amado hermano. Entonces, imagínate estar siguiendo tú como cristiano a este tipo de personas que se introducen en una iglesia, y a quién vas a seguir, lo que dice Dios o lo que dice ese tipo de líder o las personas que se introducen en la iglesia con ese tipo de cosas desagradables a Dios. Y vaya, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios claramente al respecto. Más adelante quizá vamos a hablar acerca de este tema a profundidad. Vamos a ver qué nos dice también la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 14. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué sucede, amados hermanos? Muchas veces estamos como niños fluctuantes y nos dejamos llevar por todos estos vientos de doctrina. ¿Y qué sucede? Aquí dice, hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sí, amados hermanos, por el hecho de no conocer la Biblia, estas personas introducen esos errores, se aprovechan de las personas que no conocen la Biblia, y lo hemos dicho que también además de las personas que conocen la Biblia muchas veces dicen, la Biblia la hago a un lado, pero yo sigo lo que dice mi líder. Si mi líder dice que es así, entonces es así. Amado hermano, entonces ¿a quién estamos siguiendo? Vamos a ver qué nos dice también la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 4, del versículo 3 al versículo 4. Dice la palabra del Señor. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Aquí dice que vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros
conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Amados hermanos, hay muchas personas que están precisamente apartados de la verdad porque tenían esa comezón de oír. Muchas veces son hermanos que estaban en una sana doctrina, pero resulta de que quisieron ver a ver qué hay en las demás iglesias, a ver qué hay qué se está viendo en el mundo. Y ya se dejaron envolver por estas cuestiones que suceden hoy en día. Y vamos a ver qué nos dice Romanos capítulo 16, versículo 17 al 18. Dice la palabra del Señor: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Amados hermanos, precisamente se aprovechan de las personas ingenuas para introducir estas ideas, amados hermanos. Así que hay que tener cuidado. Esta es la enseñanza del día de hoy, amados hermanos, a tener cuidado, a que esa idolatría que tú estás teniendo, a que tú le pidas a Dios, porque si estás teniendo esa idolatría hacia tu líder, te puedes ver inmerso, te puedes ver sumergido precisamente en ese tipo de corrientes, en ese tipo de falsas doctrinas, y verte inmerso en este tipo de engaños que se ven hoy en día acerca de que pues ha llegado este tipo de movimientos, este tipo de homosexualidad, ha llegado, amados hermanos, a las iglesias. Ha llegado y se ha estado extendiendo. Se ha estado extendiendo, ya lo ven como algo correcto. Son personas descaradas que siguen leyendo la Biblia, que siguen teniendo al frente un cargo y que sencillamente se han declarado abiertamente homosexuales, abiertamente lesbianas, abiertamente todo este tipo de cosas, amado hermano. Precisamente son personas que ni siquiera han dejado su cargo y siguen predicando la palabra de Dios, pero ahora sí amoldado y acomodado a sus propios intereses, a sus propios gustos, amado hermano. Y han comenzado incluso también a tergiversar la Biblia, a tergiversar las escrituras para poderla acomodar a sus propios intereses, amados hermanos. Lo hemos visto incluso hasta con artistas también, que dejaron de tener su careta de hombres o de mujeres, y que ya sencillamente pues se declararon abiertamente personas de este tipo de movimientos, amados hermanos. Así que hay que tener cuidado con esas falsas doctrinas, con esos engañadores, y que tu mirada esté puesta solamente en Cristo, que esté solamente puesta en Dios, que no esté puesta en el hombre, porque si es en el hombre te vas a extraviar y puede que te quedes en este tipo de iglesias que ya se está viendo, amado hermano, ya se está viendo cómo se está extendiendo, cómo sencillamente en las iglesias ya eso ya es algo ya normal, ya algo ya que han adoptado como algo normal, amado hermano. Así que, ¿qué vas a hacer si a la iglesia en donde te congregas llega este tipo de doctrinas, de movimientos? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a salirte de ahí y a seguir buscando lo que es la palabra verdadera de Dios? ¿O te vas a quedar ahí tranquilamente porque es la iglesia en donde te congregas, o porque quieres y amas al líder que tienes al frente? ¿Qué vas a hacer al respecto, amado hermano? ¿Qué vas a hacer? Sabes, ayer estaba viendo otros de los videos, no sé si recuerdas, amado hermano, que he estado mencionando acerca de esos líderes que escupen, que golpean, que hacen cuanta cosa de falsas doctrinas, de cosas que hacen desagradables a Dios, que no vienen en la Biblia, que para sanar, que para sacar demonios, que para bendecir y quién sabe cuántas cosas. Y cómo están alrededor personas ayudándoles. Podemos ver mujeres ayudando a este tipo de pastores a golpear, a aventar a los congregados, a escupirles. Y ahí están. ¿Cómo no se han dado cuenta, amados hermanos, estas personas a quién, qué servicio están haciendo? Porque ese no es un servicio a Dios.
estar siendo cómplices de ese tipo de personas manipuladoras y engañadoras. Eso no es un servicio a Dios. Eso no es un servicio a Dios, es algo ridículo, es algo absurdo, amado hermano. Así que analicemos bien a quién estamos siguiendo. Y si tú estás siguiendo a tu líder, a tu pastor, a tu apóstol, a tu profeta, a tu predicador, es el momento en que comiences a seguir a Cristo, solamente a Cristo, y que estés solamente viendo la verdad de la palabra de Dios. Que tengas un excelente domingo, bendiciones, esperando que haya sido de bendición este tema, y a tener los ojos abiertos, a tener bien, amados hermanos, nuestro entendimiento acerca de la palabra, para no ser engañados por estas personas que ya se comenzaron a introducir en las iglesias con sus preferencias sexuales, amados hermanos, con sus movimientos, amados hermanos, y esto ha estado avanzando de una manera vertiginosa, amados hermanos, ha estado aumentando. Ya son muchas iglesias las que tienen este tipo de líderes abiertamente, amados hermanos, abiertamente. Así que tengamos cuidado en donde nos congregamos, a qué personas estamos siguiendo, y no dejemos que nos engañen precisamente por seguir las corrientes del mundo. No te dejes llevar por las corrientes del mundo. La palabra de Dios es muy clara al respecto, y aunque, amado hermano, aunque las personas quieran imponer sus ideas o quieran imponer su forma de pensar, amados hermanos, nosotros como hijos de Dios tenemos que estar claros y bien cimentados en la palabra de Dios, para no ser engañados y para no caer ante este tipo de personas que quieren adoctrinar y que quieren estar haciendo que todos lleven su misma forma de vivir, su misma forma de pensar. Amados hermanos, como cristianos es el momento en que tenemos que mantenernos firmes, que tenemos que conocer precisamente lo que dice la Biblia al respecto y mantenernos firmes, amados hermanos, porque no sabemos si más adelante, o ya se está viendo, va a haber mucho más presión a que sencillamente en las iglesias sea eso ya permitido, o que empiecen a pedir a lo mejor que en las iglesias haya por lo menos 5, 6, 7, 10 personas con este tipo de preferencias, para decir que no hay una discriminación o que no hay algún tipo de rechazo. Así que, amados hermanos, hay que ver la realidad de las cosas, lo que está sucediendo, y mantenernos firmes en la palabra de Dios y no ser engañados por estas personas, ni dejar que en la iglesia se estén introduciendo este tipo de cosas. Y si tú ves que en tu iglesia se comienzan a filtrar, se comienzan a inmiscuir este tipo de cosas, no te quedes ahí en ese lugar, y comienza a buscar un lugar en donde sí se predique la sana doctrina, en donde las cosas sean agradables a nuestro Padre Celestial. Recordemos, y ya lo veíamos, que antes que a los hombres es importante obedecer primero a Dios, antes que a los hombres, amados hermanos, y buscar agradar a Dios antes que a los hombres. Así que eso lo debemos de tener como cristianos siempre claro en nuestra mente, amados hermanos. Bendiciones y que pases un excelente domingo.